Ok, buenas tardes, profesor y compañeros. En el día de hoy le tenemos el gusto de hablar sobre la charla del síndrome de Frágil X. El grupo está integrado por Yularis Archibol, Ana Paula Centella, Celine de Andrade, Nieves Greco, Diana Herrera, María Rodríguez, Alanis Ruiz, Valerie Tejera y Ana Cristina Vargas. Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué es el frágil X? El síndrome de X frágil es un trastorno genético. Es causado por cambios en un gen que los científicos llamaron gen FMR1, localizado en el cromosoma X. El gen FMR1 generalmente produce una proteína llamada FMRP. El FMRP es necesario para el desarrollo del cerebro y las capacidades reproductivas de la mujer. Las personas que tienen el síndrome de X frágil no producen esta proteína. El síndrome del cromosoma X frágil causa una variedad de problemas de desarrollo que incluyen discapacidades de aprendizajes y deterioro cognitivo. Por lo general, los hombres se ven más afectados por este trastorno que las mujeres. El síndrome de X frágil es una de las causas más comunes de discapacidad intelectual hereditaria y está asociada con el autismo. Gracias. Siguiente. Bien, en cuanto al descubrimiento, se inicia en 1943 cuando dos genetistas descubren un tipo de deficiencia mental hereditario que está ligado al cromosoma X, el cual hoy conocemos como el síndrome de Frágil X. Ellos se dieron cuenta de ciertos rasgos faciales o ciertas peculiaridades que presentaban las personas con este síndrome, entre los cuales mencionan una cara alargada y ciertas estructuras faciales más prominentes que otras. Sin embargo, no fue hasta el año 1991 que se conoce la causa exacta de esta patología, cuando tres doctores detectan el gen FMR1 en el cromosoma X, que es el que exactamente se ve afectado en este síndrome. Bueno, las causas de este síndrome. Como mencionó mi compañera anteriormente, el gen FMR1 provee la información al organismo para que sintetice lo que es la proteína FMRP. Esta se ve como relacionada con lo que es la sinapsis o la comunicación entre las neuronas. Entonces, los pacientes con este síndrome tienen una mutación denominada expansión de tripletes nucleótidos, en la que estos tienen una repetición del segmento citosina, guanina, guanina o CGG. Entonces, según el número de repeticiones o de copias, se ha clasificado a los sujetos en 4 tipos: en sanos, intermedios, premutados y mutación completa. Los sanos tienen menos de 45 copias y los intermedios tienen entre 45 a 54 copias y estos no presentan los síntomas. Los premutados tienen entre 55 a 200 copias, tampoco presentan los síntomas, pero sí pueden heredarla, y los de mutación completa tienen más de 200 copias y no poseen lo que es la proteína FMRP. Siguiente. Algunos signos de Frágil X podrían ser que mayormente presentan lo que es el trastorno del espectro autista. También presentan lo que es retraso en el desarrollo, ya que algunos no se sientan, no caminan ni hablan como lo harían algunos niños de su edad. Presentan lo que es discapacidad en el aprendizaje. En el caso de los varones suelen tener lo que es una discapacidad intelectual que va de leve a severa, mientras que las mujeres suelen tener una inteligencia que es normal y algunas veces presentan una discapacidad intelectual. Llegan a tener lo que son problemas sociales y conductuales, como no hacen contacto visual con las personas, sufren ansiedad y problemas para prestar atención. Siguiente. Algunos signos físicos van desde que tienen pies planos, articulaciones flexibles y un tono muscular bajo. Una de las más características es que presentan unas orejas o una frente grande con una cara alargada. Pero hay que recalcar que cuando son bebés y niños no se presentan estos signos físicos sino hasta cuando pasan por lo que es la pubertad. Siguiente. ¿Quién lo puede desarrollar?
Tanto los niños como las niñas pueden resultar afectados, pero debido a que los niños tienen únicamente un cromosoma X, es más probable de que la expansión de un solo cromosoma X frágil los afecte con más gravedad. Se puede tener el síndrome de cromosoma X frágil incluso si sus padres no lo tienen, aunque también es posible que no haya antecedentes familiares. Cabe destacar de que es una enfermedad dominante en los hombres, ya que solo tiene una copia de cromosoma X. Siguiente. Aquí vamos a tener algunos porcentajes comparando a los portadores de los afectados. Vemos que las portadoras o portadores, 1 de cada 238 mujeres son portadoras, mientras que 1 de cada 800 hombres son portadores. El término portador, hablando de hombres con síndrome de frágil X, está mal utilizado, pero hacen una excepción para hablar de este síntoma. Los portadores hombres van a ser considerados portadores si tienen síntomas muy leves. Y ahora los afectados, vamos a tener que 1 de cada 4.000 hombres están afectados y 1 de cada 6.000 mujeres está afectada. Y ahora el patrón de la herencia. Esta va a pasar a la herencia cuando la madre es portadora, ya que siempre le va a pasar el cromosoma X a sus hijos. Va a tener un 50% de posibilidad de pasarle el síndrome de frágil X por cada embarazo a sus hijos varones. Mientras que si el afectado es el padre, todas sus hijas van a ser portadoras, pero ninguno de sus hijos se va a ver afectado ni va a tener el síntoma. ¿Cómo se diagnostica? Se suele utilizar muestras de sangre para diagnosticar esta enfermedad. Existen las pruebas de detección prenatal, o sea, durante el embarazo. Sucede que hay algunas mujeres que presentan una premutación o una mutación completa en el gen FMR1, que podría transmitirse a sus hijos, por lo tanto se realizan estas pruebas. Las pruebas pueden ser amniocentesis, que es donde se extrae una muestra de líquido amniótico y se diagnostica si está la presencia de una mutación en este gen. Están las pruebas de vellosidades coriónicas, en donde se extrae una muestra de células de la placenta y se comprueba si hay algún tipo de mutación. Las pruebas prenatales no son muy comunes y a veces suceden que los padres no saben que presentan este gen mutado. Por lo tanto, existen los diagnósticos en niños, que ocurre en una edad promedio de entre los 36 meses en los niños y 42 meses en las niñas, en donde ellos presentan síntomas de retraso del desarrollo, tales como el retraso en el habla y habilidades del lenguaje, dificultades sociales y emocionales, además de algún tipo de retraso para adquirir las habilidades motoras. Siguiente. ¿Cómo se trata? El síndrome de Fragile X no tiene cura, pero es posible tratarlo con algunos síntomas, o sea, es posible tratar algunos síntomas con terapia educativa de la conducta o terapias físicas o también algunas medicinas. Algunas recomendaciones que se dan para tratarlo es desarrollar una rutina o tener un cronograma diario coherente o también utilizar signos visuales como fotos, lenguaje de señas, logos y preparar al niño para cualquier cambio en la rutina, explicándole los cambios de antemano mediante señales visuales. También se recomienda incluir objetos funcionales en los objetivos académicos, como enseñarle al niño a vestirse solo. También brindarle oportunidades al niño para que se mantenga activo y pueda moverse. Y también proveerle al niño un lugar tranquilo en donde pueda aislarse antes de ir a un grupo. Siguiente. ¿Qué más debería saber? Este síndrome también es conocido con el nombre de Martin-Bell o síndrome del marcador X. Los afectados por este síndrome empiezan a andar y a hablar más tarde que los demás niños. Existen muy pocos signos sobresalientes del síndrome del cromosoma frágil X en los bebés. En las mujeres, la timidez excesiva puede ser el único signo que se puede presentar del trastorno. Las complicaciones pueden variar dependiendo del tipo y de la gravedad de los síntomas. Entre algunos pueden ser las infecciones de oídos recurrentes en los niños y trastorno convulsivo. Entre las patologías asociadas al síndrome están el fallo ovárico precoz y menopausia precoz en las mujeres y el síndrome de temblor ataxia relacionado con el frágil X, principalmente en los varones. Las personas afectadas presentan frecuentemente disfunciones relacionadas con deficiencias en el tejido conectivo, como por ejemplo puede ser la hiperelasticidad en las articulaciones
y las otitis frecuentes, entre muchas otras. Las personas con síndrome de Frágil X resaltan por tener una muy buena capacidad de imitación, una excelente memoria visual, buena memoria a largo plazo y un gran sentido de la orientación. Siguiente. Bien, en cuanto a las conclusiones que podemos mencionar, el síndrome de Frágil X es una enfermedad hereditaria asociada al cromosoma X, donde específicamente se afecta el gen FMR1. La gravedad de estos síntomas es mayor en hombres que en mujeres, ya que ellos solamente portan un cromosoma X. Esta enfermedad causa una discapacidad intelectual y afecta el desarrollo cognitivo, entre otras. Es posible padecer de esta enfermedad sin que los padres la padezcan y ambos sexos pueden ser portadores. Y como último podemos mencionar que el síndrome de Frágil X es un trastorno genético causado por la repetición CGG o una mutación llamada expansión de tripletes de nucleótidos. Muchas gracias.